seguro de querer ir, ¿cierto? Vamos. Gonzalo, escucha, todo está ready. No vayas por ahí. Hay verdades que solo aparecen cuando estás a punto de repetir la misma historia. Y hoy tu yo futuro está intentando evitar que des ese paso. La energía que estás sintiendo no es confusión, es un cruce de caminos, un punto en donde tu vida puede convertirse en lo que fuiste o en lo que aún puede ser. Algo dentro de ti ya reconoció un error que estuviste a punto de repetir. Y una versión tuya más elevada está intentando mostrarte la salida. Y la decisión que tomes desde aquí marcará un antes y un después. Así que quédate, porque este mensaje no viene a inspirarte, viene a alinearte con un futuro que ya te pertenece. Hay momentos en la vida en los que sientes que estás a punto de repetir algo. Un patrón, una historia, una decisión que ya conoces y que sabes exactamente cómo termina. Y aún así, te ves ahí otra vez, en el mismo borde, en la misma duda, en el mismo miedo a equivocarte. No porque seas débil, no porque no hayas aprendido, no porque no avances, sino porque ahí, justo ahí, es donde tu alma está a punto de cambiar de línea de tiempo. Y la mente hace ruido cuando el alma está por romper un ciclo. Y si estás viendo este video, hay algo dentro de ti que ya lo sabe. Estás cerca de una decisión que cambiará tu camino. Y ese es el motivo por el que tu yo del futuro se está acercando a ti ahora. Yo también viví ese momento. Ese espacio extraño donde sientes que estás por tomar una decisión que ya tomaste antes, que te llevó al mismo lugar de siempre. Y recuerdo con claridad un instante exacto donde sentí algo que no venía del presente. No era una intuición normal, no era una idea, no era ansiedad. Era como si una versión de mí, más clara, más despierta, más libre, intentara sostenerme por el hombro y decirme sin palabras: no vayas por ahí, ya sé lo que pasa si eliges eso. Fue en un segundo, un silencio, un giro interno, una presencia que no venía del pasado, provenía del futuro. Y esa instancia cambió mi vida, porque entendí algo que nunca había considerado. Mi yo del futuro ya había recorrido ese camino y estaba tratando de ahorrarme un dolor innecesario. Y es por eso que hoy estás aquí, porque tú también estás frente a una decisión energética, porque tú también estás sintiendo algo que se repite, porque tú también estás pidiendo una señal clara. Y este video es la señal. Un mensaje urgente, sí, pero no para asustarte, para despertarte, para evitar que entres de nuevo en aquello que ya no corresponde a la persona que estás destinado a convertirte. Tu yo del futuro ya resolvió lo que hoy temes y ahora quiere hablar. El yo futuro no es una fantasía espiritual, no es imaginación y no es deseo. El yo del futuro es una versión expandida de tu propia conciencia. Una línea de tiempo donde ya resolviste lo que hoy te duele, lo que hoy te confunde y lo que hoy te bloquea. Es una versión tuya que ya eligió diferente, que ya sanó lo que tú estás empezando a mirar, que ya se liberó del ciclo que tú estás a punto de repetir. Por eso aparece ahora, porque estás frente al mismo cruce, donde un día tú, en otra línea de tiempo, elegiste desde el miedo. Y tu yo futuro conoce el precio. No aparece para advertirte desde el miedo, aparece para activarte desde la conciencia. Y el yo futuro solo se manifiesta en momentos clave, momentos donde estás a punto de repetir una historia, estás por tomar una decisión que define tu crecimiento, estás entrando en un ciclo que ya no corresponde a tu frecuencia, o estás pidiendo claridad sin saberlo. El yo futuro no habla desde arriba o desde afuera, habla desde adentro, desde donde llegaste cuando actuaste desde tu nivel más elevado, desde donde ya eres libre de lo que ahora te duele. Y la razón por la que te busca hoy es simple, porque tu conciencia está lista para elegir lo que no elegiste antes. Lo que tú llamas mensaje urgente no es urgencia del tiempo, es urgencia de la frecuencia. Tu energía está cambiando más rápido que tus decisiones y tu yo futuro viene a ayudarte a alinearlas. Cuando tu yo futuro aparece, es porque estás lo suficientemente despierto como para no volver a lastimarte de la forma en la que un día lo hiciste. Y también porque ya estás lo suficientemente fuerte como para elegir el camino que te corresponde. El yo del futuro no viene a corregirte, viene a recordarte quién eres, a recordarte quién puedes ser y a recordarte el camino que tú ya conoces, aunque tu mente no lo recuerde. Este mensaje viene desde esa línea de tiempo, donde ya estás bien, y quiere mostrarte cómo llegar ahí sin sufrimiento innecesario. Porque la mayoría de las personas cree que repite un patrón, porque no aprendió la lección, pero eso no es verdad. Repites un patrón, porque estás a punto de trascenderlo, porque el patrón no vuelve para castigarte, vuelve para mostrarte que tu energía está lista para elegir distinto. Si no estuvieras avanzando, el patrón no regresaría y no habría nada que mostrar.
nada que superar, nada que abrir. Tu alma trae de nuevo a ese mismo escenario, no porque esté fallando, sino porque estás madurando. Y ya no puedes seguir viviendo desde la misma conciencia que te protegió en el pasado, pero que hoy te limita. Y aquí es donde entra tu yo del futuro. Tu yo futuro sabe cómo termina ese patrón. Si eliges desde el miedo, lo vivió, lo sintió, lo atravesó y aprendió lo que tú estás por aprender. Por eso aparece ahora. Por eso sientes ese llamado, esa intuición, ese movimiento interno que te dice, por aquí no, ya sé lo que pasa si vas por aquí. No es una intuición aleatoria, no es ansiedad, no es una contradicción. Es tu yo futuro intentando ahorrarte una repetición innecesaria, porque la vida no se repite para lastimarte. La vida se repite hasta que tu alma te demuestra y ya no necesitas repetirlo. Y hoy tú estás justo en ese punto, en esa línea delgada entre quién solías ser y quién puedes ser, entre la historia que conoces y la vida que podrías crear. Por eso este mensaje es urgente, no porque algo malo esté por ocurrir, sino porque algo nuevo está intentando nacer. Y la única forma de entrar a una nueva línea de tiempo es elegir diferente, en el mismo lugar donde antes elegiste desde el miedo. Tu yo futuro no quiere que repitas, quiere que recuerdes, quiere que mires el mismo escenario y tomes la decisión que tu alma lleva tiempo esperando, porque cuando rompes ese patrón, no rompes el pasado, rompes el límite que te impedía avanzar a tu futuro. Y el yo futuro aparece cuando tu alma dice, estoy lista para elegir distinto. Escucha con el alma, porque estas palabras no vienen del miedo, vienen de ti mismo, de la parte de ti que ya llegó a donde tú estás caminando. Tu yo futuro te dice, detente un momento, respira, mírame. No estás perdido o perdida, no estás fallando, estás exactamente en el punto donde una decisión cambia todo. Lo que hoy te preocupa, yo ya lo viví. Lo que hoy te duele, yo ya lo crucé. Y lo que hoy te confunde, yo ya lo entendí. Y por eso vengo ahora, porque estás demasiado cerca de elegir desde el miedo lo que solo pueden hacer desde la conciencia. Y no te hablo para advertirte, te hablo para despertarte. Tú no tienes que repetir este ciclo, no tienes que volver a lastimarte, no tienes que cometer el mismo error para aprender la misma lección. Yo ya recorrí ese camino, sé cómo termina, sé lo que te quita, sé lo que te rompe, sé lo que te demora. Y también sé el segundo exacto en el que decides distinto y tu vida cambia de línea de tiempo. Ese segundo es ahora. Lo que estás sintiendo no es intuición confusa, es memoria. La memoria de algo que ya viviste y que estás aquí para corregir. No busques señales afuera, no te aferres al miedo, no le pides al universo una respuesta que ya estás escuchando adentro. La respuesta eres tú, la claridad eres tú y el siguiente paso ya está en tu energía. No te estoy diciendo que elegir, te estoy diciendo de dónde elegir. Si eliges desde el miedo, vuelves a la línea que conoces. Si eliges desde la conciencia, esa es la vida que te corresponde. Tú ya conoces ese punto, ya lo viviste una vez. Y estoy aquí para evitar que lo vivas otra vez. No te estoy diciendo cuidado, te estoy diciendo aclara tu rumbo. Y recuerda esto, el futuro no se predice, el futuro se elige, solo que un poco antes. Cuando un mensaje del yo futuro llega, no llega para que lo admires, llega para que te alinees. Y alinearte no significa forzar, ni intentar controlar el resultado, ni adelantarte a lo que aún no existe. Alinearte significa escoger desde la frecuencia que tu yo futuro sostiene. Tu yo futuro no vive desde el miedo, no vive desde la duda, no vive desde la repetición, vive desde la claridad, desde la coherencia, desde la decisión consciente. Y si quieres conectar con él, tienes que entrar en ese estado interno. Y aquí está la verdad que la mente no quiere aceptar. Tu yo futuro ya está dentro de ti, pero solo puedes escucharlo cuando dejas de buscar respuestas afuera. Y la alineación ocurre en 3 niveles. 1. Alineación mental. Dejar de narrar el miedo, porque la mente crea historias de riesgo, porque intenta protegerte de lo que ya viviste. Pero tu yo futuro no habla desde el pasado, habla desde lo que ya superó. Cada vez que te dices, ¿y si fallo? ¿Y si pierdo? ¿Y si me equivoco? Está reforzando esa línea del tiempo que quieres dejar atrás. Así que la primera alineación es clara. Dejar de narrar la historia que ya no quieres vivir. 2. Alineación emocional. El cuerpo sabe antes que la mente. No ignores lo que tu cuerpo siente cuando una decisión te contrae. La contracción es una memoria de repetición. La expansión es una memoria del futuro. Tu yo futuro se siente como con ligereza, apertura, claridad sin explicación, respiración profunda, energía que se acomoda. El miedo aprieta, el futuro expande. 3. Alineación energética. Elegir desde la versión que ya eres. No preguntes qué debería ser. Pregúntate, ¿cuál de estas decisiones sostiene la versión que quiero ser? Esa es la pregunta correcta. Esa es la frecuencia correcta. Porque cada vez que eliges, como eligió tu yo futuro, te acercas a él
Y cada vez que eliges como elegiste en el pasado, te alejas. No necesitas saber el resultado. No necesitas entender la ruta. Solo necesitas actuar desde la conciencia que ya tienes y no desde el miedo que ya estás soltando. Tu yo futuro no te pide perfección, te pide coherencia. Porque en el instante que eliges distinto, tu línea de tiempo cambia. Y ese instante puede ser este. Escucha con el alma, porque lo que te voy a decir ahora no proviene del miedo, viene de tu destino. Yo soy la versión de ti y ya cruzó este punto del camino. La versión que ya dejó atrás lo que a ti todavía te duele. La versión que ya eligió desde la conciencia y no desde la herida. Vengo porque estás a un paso de repetir un ciclo que ya no pertenece a tu frecuencia. Un ciclo que tú mismo o tú misma ya superaste en otra línea de tiempo. Y no te hablo para advertirte, te hablo para alinearte. Tú no naciste para repetir historias, naciste para trascenderlas. Y este momento, este instante exacto, es uno de esos puntos invisibles, donde tu destino se redibuja y has confundido la confusión con retroceso. Pero no estás retrocediendo, estás ajustando tu energía para entrar en algo más grande. Has sentido miedo a equivocarte, pero ese miedo no te pertenece. Ese miedo viene del pasado, no del futuro. Yo no vivo desde ese miedo. Yo vivo desde la claridad de lo que tú eres, cuando eliges sin traicionarte. Y por eso estoy aquí, para recordarte lo que ya sabes, pero olvidaste en medio del ruido. La decisión correcta no es la que te hace sentir seguro o segura, es la que te hace sentir auténtico o auténtica. Yo no vengo a decirte qué camino tomar. Eso sería interferir con tu destino. Vengo a decirte desde qué parte de ti tienes que elegir. Y te lo digo con amor. No estás perdido o perdida. Estás en una transición y la transición siempre se siente como caos, antes de sentirse como claridad. No huyas de este momento. Míralo, respíralo, atraviésalo. Este es el punto exacto donde rompes el patrón que una vez te rompió a ti. Y recuerda algo más, algo especial. Yo no estoy delante de ti, estoy dentro de ti. Soy la versión que nacerá cuando decidas desde la verdad y no desde el miedo. Yo soy tu posibilidad más alta, tu destino más consciente, la vida que ya te corresponde. Pero el mensaje urgente es este: elige como quien ya sanó y no tendrás que sanar lo que elijas. Estoy contigo, siempre estuve contigo y siempre estaré. Un mensaje del yo futuro no viene a inspirar tu momento, viene a reordenarte por dentro para mover algo en tu conciencia que estaba dormido. O estaba esperando tu permiso para despertar. Pero la verdadera transformación ocurre cuando llevas ese mensaje a tu vida cotidiana. Aquí está la integración real. 1. Detén la urgencia de decidir desde el miedo. Cuando sientas la presión interna de actuar rápido, por resolverlo ya, por tomar una decisión solo por calmar una ansiedad, detente. Esa urgencia no viene de tu yo futuro, viene del miedo a repetir el pasado. Tu yo futuro no corre, no se desespera, no reacciona. Tu yo futuro elige. Cada vez que te detienes antes de decidir, te alineas con él. 2. Observa la energía de cada opción, no el resultado. Tu mente quiere garantías, ya lo he dicho antes. Tu yo futuro quiere coherencia. No te preguntes, ¿qué pasará si elijo esto? Pregúntate, ¿qué versión de mí está tomando esta decisión? Si la respuesta es la versión herida, no tome la decisión. Si la respuesta es la versión que ya sanó, adelante. El camino correcto no es el más seguro, es el más auténtico. 3. Confía en la claridad silenciosa. El yo futuro no grita, no empuja, no presiona. Habla con una certeza suave, una sensación de esto me hace sentido aunque no tenga lógica. O una calma que justo aparece cuando la mente se contradice. Cada vez que sientes esa claridad silenciosa, escúchala. Es el tu yo futuro. 4. Haz un microacto alineado cada día. No necesitas cambiar tu vida de golpe. Tu yo futuro no lo hizo así. Tu yo futuro llegó a donde está tomando pequeñas decisiones coherentes una y otra vez. Y un microacto es decir que no donde antes decías que sí. Elegir descanso donde antes elegías exigencia. Hablar tu verdad sin maquillarla. No volver a donde tú sabes que ya te pierdes. Sostener un límite. Empezar algo pequeño que tu alma te pide. Cada microacto alinea tu presente con la versión de ti que ya existe adelante. Tu yo futuro no es un destino, es una frecuencia. Y hoy ya comenzaste a habitarla. Llegaste hasta aquí porque una parte de ti sabía que necesitaba escuchar esto. No tu mente, tu energía. Porque este mensaje no vino a darte información, vino a devolverte memoria. La memoria de que tu vida no está guiada solo por lo que fuiste, sino por lo que puedes llegar a ser. Tu yo futuro no apareció hoy por casualidad, apareció porque estás en un punto donde una decisión, un acto, una pequeña elección puede cambiar la forma en que tu historia continúa. No necesitas saber el resultado, no necesitas tener todo claro, no necesitas que la vida te dé garantías. Lo único que necesitas es elegir desde la versión de ti que ya sanó lo que hoy te duele, la versión de ti
que ya resolvió lo que hoy te confunde y la versión de ti que ya caminó este tramo y quiere ahorrarte un desvío que no te pertenece. Cuando empiezas a vivir así, algo cambia. El miedo ya no elige por ti. El pasado ya no dicta tus pasos y la vida deja de sentirse como una repetición para empezar a sentirse como un camino. Tu yo futuro no te pide valentía extrema, te pide honestidad. Honestidad contigo, con lo que sientes, con lo que sabes en silencio, con lo que tu alma reconoce, aunque tu mente dude. Si estás aquí, ya estás cambiando de línea de tiempo, ya estás eligiendo distinto, ya estás escuchando algo que siempre estuvo dentro de ti, porque solo ahora estás listo para recibir. Y lo que viene después de esto no es confusión, no es miedo, no es presión. Lo que viene es una guía más profunda, más directa, más alineada con el camino que tu alma ya abrió hoy. Porque hay mensajes que no llegan desde el futuro, llegan desde tu propia conciencia. Cuando finalmente dices, estoy listo para escuchar. Y hay algo más que necesitas escuchar ahora. Una guía que continúa exactamente donde este mensaje termina. Una revelación que amplía la comprensión que despertarte hoy. La puerta se abrió, tu siguiente mensaje te está esperando. Y ahora que ya escuchaste tu yo futuro, tu energía ya no puede volver al mismo lugar. Lo que se activó hoy fue una nueva dirección. Y el mensaje que continúa este movimiento te mostrará cómo reconocer la guía cuando llegue exactamente en el momento perfecto. Y eso lo verás aquí. Así que nos vemos ahí. Un abrazo.